Me llamo Marina y tengo 25 años. Trabajo como diseñadora gráfica en el corazón de Madrid, pero hoy no quiero hablar de trabajo ni de proyectos. Hoy quiero contarte una noche que parecía cualquier otra, pero que se quedó grabada en mi memoria para siempre. Esa tarde, Javier, mi mejor amigo desde la universidad, me llamó con una idea un poco loca. Marina, ¿qué tal si hacemos algo diferente para desconectar? Traigo unos vídeos muy graciosos y un juego que te va a encantar. Sabía que después de una semana intensa necesitaba reírme, así que acepté sin pensarlo. Cuando llegó, nos instalamos en mi salón, encendimos la tele y pusimos el portátil sobre la mesa. Javier sacó 2 vasos de agua y nos explicó las reglas del juego. Llenábamos la boca con agua, poníamos un vídeo divertido y teníamos que aguantar sin reír. Si uno de los dos se reía, el agua saldría disparada, empapando al otro y a todo lo que hubiera cerca. Sencillo, pero brutalmente efectivo. Empezamos con vídeos de bromas, gatitos haciendo locuras y fals épicos. Al principio, parecía fácil controlar la risa, pero pronto los vídeos se fueron poniendo cada vez más absurdos y nosotros nos fuimos soltando más. Había algo en el ambiente, en la mezcla de tensión y diversión, que hacía que cada intento de no reír fuera más difícil que el anterior. Javier tenía una sonrisa contagiosa y unos ojos que brillaban cuando se reía. Yo, por mi parte, intentaba mantener la compostura, pero me costaba. Y entonces, sucedió. En uno de los vídeos, justo en el segundo 69, sí, el número parecía estar ahí para hacerme una broma, apareció un gato que, sin querer, se lanzó a una piscina inflable y salió disparado como un torpedo. La escena era tan absurda, tan inesperada, que no pude evitar reírme. El agua salió disparada de mi boca y empapó a Javier en un instante. Pero lo peor fue que, en ese segundo exacto, sin darme cuenta, terminé tragándome todo el agua que tenía en la boca. Me quedé ahí, sorprendida, mientras Javier se reía a carcajadas y yo tosía tratando de recuperar el aliento. ¿Estás bien?, me preguntó, divertido pero preocupado. Sí, solo me he atragantado un poco, respondí, mientras él me daba un vaso para beber. Nos echamos a reír otra vez, esta vez sin agua en la boca, pero con la misma complicidad de siempre. Esa noche, con cada vídeo, cada reto y cada risa, sentí que el mundo fuera un poco más ligero, menos serio. Después de varias rondas, nos quedamos mirando el reloj. Eran casi las 12 de la noche y, aunque estábamos cansados, ninguno quería que la noche terminara. Habíamos compartido mucho más que risas, una conexión profunda, una sensación de que en cualquier locura, mientras estuviéramos juntos, todo sería mejor. En ese momento no sabía que, poco después, el mundo me pondría a prueba de una manera muy distinta. Los días siguientes a aquella noche divertida con Javier me parecieron tranquilos al principio, casi normales. Pero algo dentro de mí empezó a inquietarse, como si un pequeño escalofrío recorriera mi espalda sin razón aparente. Llegué a la oficina con ganas de ponerme a trabajar, pero no podía evitar que mi mente volviera una y otra vez a Javier y a aquella extraña sensación que me quedó después del juego. Me preguntaba si él también sentía algo parecido, una tensión invisible entre nosotros, aunque no hubiéramos dicho ni una palabra sobre eso. Todo cambió un martes por la mañana, cuando recibí un correo electrónico que me heló la sangre. Un problema urgente con uno de los proyectos más importantes que estábamos desarrollando en la agencia. El cliente, una empresa tecnológica líder en Barcelona, amenazaba con cancelar el contrato debido a un error grave que alguien había cometido. Leí el mensaje varias veces, tratando de no perder la compostura, pero el miedo empezó a apoderarse de mí. ¿Y si el error era mío? ¿Y si mi trabajo se iba al traste por una equivocación? Decidí llamar a Carlos, el jefe del equipo, para aclarar la situación. La llamada fue tensa, y aunque me aseguró que estaban investigando, la incertidumbre me quemaba por dentro. Durante esa semana, el ambiente en la oficina se volvió pesado.
Los compañeros hablaban en voz baja, las miradas eran esquivas y yo sentía que cada paso que daba podía ser el que hundiera todo. Por las tardes, cuando volvía a casa, lo único que me salvaba era hablar con Javier. Él siempre tenía un consejo, una palabra de ánimo, un gesto que me hacía sentir que no estaba sola. Pero también notaba que algo en él había cambiado. Ya no me llamaba tan seguido, ni enviaba mensajes como antes. Cuando estábamos juntos, parecía distraído, como si algo le preocupase mucho, pero evitaba hablar del tema. Una tarde, decidí ser directa. Lo llamé y le pedí que viniera a mi apartamento para hablar. Cuando llegó, lo vi con el ceño fruncido y los ojos cansados, muy diferente al chico alegre con el que había reído hasta escupir agua días atrás. «Javi, ¿qué te pasa?», le pregunté, preocupada. «Te noto distante y sé que hay algo que no me cuentas. Puedes confiar en mí». Él suspiró profundamente. Tras un momento de silencio, comenzó a hablar. «Marina, mi padre está muy enfermo. Ha tenido una recaída y los médicos no saben qué hacer. No quería preocuparte porque sé que tienes muchas cosas ahora, pero me siento perdido». Sentí que mi corazón se encogía. No podía imaginar a Javier, siempre fuerte y protector, vulnerable y preocupado por algo tan serio. Le cogí la mano y le dije que no estaba solo, que podía contar conmigo para todo. Esa noche, nos quedamos hablando horas, compartiendo miedos, esperanzas y sueños. Por primera vez, sentí que nuestra amistad daba un giro hacia algo más profundo. Al día siguiente, en el trabajo, me costaba concentrarme. Pensaba en Javier, en su padre, en el error del proyecto que aún no se solucionaba y en cómo todo parecía acumularse sobre mis hombros. Sin embargo, esa misma tarde, recibí un mensaje inesperado. El error del proyecto había sido corregido gracias a la rápida intervención de otro compañero y el cliente decidió dar una segunda oportunidad. Una pequeña victoria que me dio un respiro y me recordó que, aunque el camino sea duro, no estamos solos. Pero justo cuando empezaba a sentir que podía respirar, el teléfono sonó con un número desconocido. Al otro lado, una voz misteriosa dejó un mensaje que heló mi sangre. «Marina, cuidado con quién confías. Hay cosas que no deberías saber, y personas que preferirían verte caer». Colgué temblando, con 1000 preguntas en la cabeza. ¿Quién había sido? ¿Qué secretos ocultaba Javier? ¿Y qué era esa amenaza velada? Supe entonces que lo que parecía una simple semana complicada era solo el comienzo de algo mucho más grande. Después de recibir ese inquietante mensaje, no pude evitar sentir que alguien me estaba vigilando. La sombra de la amenaza pendía sobre mí como un reloj de arena, con cada grano cayendo más rápido, marcando un tiempo límite invisible. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que proteger no solo mi trabajo, sino también a Javier y a mí misma. La verdad era que entre los dos, algo estaba cambiando. No era solo amistad. Lo sentía en cada mirada, en cada roce accidental de nuestras manos cuando nos despedíamos. Una tarde, decidí invitarlo a cenar a mi apartamento. Quería que habláramos cara a cara, que rompiéramos ese muro de silencios que se había levantado entre nosotros desde que apareció el mensaje. La cena fue sencilla, una tortilla española, una ensalada fresca y un par de copas de vino. Nos sentamos en el sofá, cerca uno del otro, pero aún así, parecía que había kilómetros de distancia entre nuestras palabras no dichas. «Javi, necesito saber la verdad», le dije con voz baja. «¿Quién te está causando tanto dolor? ¿Y qué tienen que ver conmigo todas esas amenazas?» Él me miró fijamente, y vi la lucha interna en sus ojos. Finalmente, respiró hondo y comenzó a contarme una historia que nunca habría imaginado. Su padre, un hombre que parecía tener todo en la vida, había acumulado enemigos en el mundo empresarial. Javier había descubierto que algunas personas querían usarlo para llegar a su padre, y que el problema en mi proyecto no había sido casualidad, sino parte de un plan para desestabilizarnos.
Me pidieron que te alejaras de todo esto, confesó, que no te involucraras. Pero no podía aceptar que te hicieran daño por mi culpa. Sentí una mezcla de miedo y determinación. Miedo porque el mundo alrededor nuestro era mucho más peligroso de lo que creía, y determinación porque no pensaba dejar que nos separaran y destruyeran lo que habíamos empezado a construir. En ese momento, el teléfono volvió a sonar. Miramos ambos con sorpresa y miedo. Javier contestó, y del otro lado, una voz fría y calculadora dijo: «Si quieres que tu amiga esté a salvo, Javier, mantente fuera de esto. No hagas nada estúpido». Colgó antes de que pudiéramos responder. El silencio que siguió fue pesado y doloroso. «Esto no es solo un juego», dijo Javier, apretando mis manos. «Pero juntos podemos enfrentarlo». Esa noche dormí con una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que nos esperaban días difíciles, pero también sentía que nuestro vínculo era la fuerza que necesitábamos. Pasaron las semanas y el clima de tensión no desapareció, pero nuestra relación se fortaleció. Compartíamos secretos, miedos y sueños, y cada pequeña victoria parecía un triunfo épico. Finalmente, una noche, mientras paseábamos por el Parque del Retiro, Javier se detuvo y me miró a los ojos con una intensidad que me dejó sin aliento. «Marina, no puedo prometer que todo será fácil», me dijo, «pero sí que estaré a tu lado en cada paso. Quiero que sepas que te quiero». Mi corazón latió con fuerza, y supe que ese momento marcaría un antes y un después. Justo cuando nos abrazábamos, una figura sombría apareció entre los árboles, observándonos con atención. Una amenaza que no habíamos previsto y que prometía cambiarlo todo. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.